Lo primero que digo es que la directora de este centro, que es Rosa Blanco, no puede asistir a este tipo de cosas, aunque le gustaría, y no lo dice de cliché, pero bueno, es verdad que está a tope de trabajo. Pues si estamos los de abajo a tope de trabajo, los de arriba, por lo menos en este caso que lo conozco personalmente, realmente es así, que están a tope. Y bueno, ya veis que es un centro que se preocupa bastante por alargar un poco la jornada más allá de la docencia, que tiene, bueno, entrenan, se utiliza el pabellón, para entrenar con distintos deportes, pero también se utiliza para distintas actividades, algunas ponencias, congresos como este, y también para clases de swing el fin de semana, como hemos tenido hace poquito. ¿Ves? Alguien siempre lo conoce. Entonces, bueno, en su nombre os doy las gracias, os doy la bienvenida y nada, que sigamos colaborando mucho tiempo, que es de buen gusto por las dos partes, seguro. Y así os lo traslado y así se lo devolveré a ella también, si habéis estado a gusto. Si no, pues también se lo podemos decir. Que pasan las cosas. Bueno, y ya pasamos a lo que tenemos hoy aquí entre manos. Yo estoy muy contento, de verdad, no lo digo de cliché. Esto es fruto de las casualidades de la vida por ser curioso y estar un poco enredando con las nuevas cosas, las nuevas investigaciones que traen un poco a deshacer cosas del pasado y a prolongarlas un poco con mucha vigencia y con mucha autoridad y como idiosincrasia, vamos a decir. Entonces os presento a Anto Rodríguez. Os doy saltos por su extenso currículo, porque lo que importa es lo que nos va a contar él ahora, pero bueno, todas estas cosas que nos va a contar ahora nacen un poco de sus estudios en arte dramático. Es investigador en la Universidad Complutense de Madrid y esta vinculación con la parte dramática, audiovisual, es la que supongo que le lleva a todos estos puertos interesantes que nos contará ahora. Yo lo conocí a través de un podcast que tiene bastante muy conocido, que se llama Color Julai, donde pone pues, en valor muchísimas cosas que no solo le dan un poco más de vuelta a nuestras tradiciones más curiosas, más variopintas, sino que además esto ahora, con todo lo que sabemos ahora y con todo lo cuidadosos que somos ahora y más que queremos ser, pues trae una vigencia, yo pienso, muy interesante pues a nivel de derechos, de libertades, que cuando miramos por el retrovisor les damos un valor que quizás en el momento no se lo dábamos, ¿no? Y entonces es muy interesante y os recomiendo vivamente estas escuchas, por ejemplo, del podcast, porque es verdad que tenemos cosas como en la memoria y en la cabeza que a través de cómo lo va desgranando y cómo va contando, pues une también esa parte pues, un poco de anecdotario curioso, que yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Siempre nos acordamos de cuando los profesores nos cuentan anécdotas, que ya se nos queda más a veces la anécdota que la teoría, ¿no? Y entonces aquí une ese anecdotario con cuestiones más sesudas, más importantes y más vinculadas a pues, derechos y cuestiones muy actuales y muy vigentes, que yo creo que es lo que vamos a poder ver. Así que yo te suelto ya, así que si no me enrollo yo y adelante. Venga, nada, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por todo el cuidado en la preparación de todo esto, porque Eneco me estaba acompañando un poco en el pensar qué podía compartir con vosotras que resultara interesante dentro desde el ámbito en el que yo trabajo. Y hemos pensado algunas cosas y yo creo que lo más interesante será que dedique menos de una hora a contaros todo lo que os quiero contar, a hacer una especie de constelación con algunas ideas que se quedarán por ahí sin desarrollar, y que luego dediquemos un buen tiempo a las preguntas o a la conversación, también por plantearnos cómo podemos llevar las cosas que os voy a contar a vuestro terreno, a vuestras preguntas y a cosas
que os interesen más desde ahí. Yo creo, he pensado ya algunos puentes que pueden ser interesantes, pero luego en la conversación tiremos de ello. Y también, durante toda esta hora de constelación, interrumpidme si queréis, porque voy a coger carrerilla, muchas cosas quedarán sin explicar muy bien, pero igual hay alguna en la que queréis que haga zoom o que me detenga un poco más y adelante con eso. Le he puesto este título porque son dos ideas que yo siempre utilizo y tengo muy presentes. Meter las manos en la historia para reescribirnos. Meter las manos en la historia es una idea a la que yo llego. Ahora os cuento a qué me dedico y todo, porque es una cosa muy rara y es ahí donde está la objetividad. Una introducción a la introducción. Es una idea la de meter las manos en la historia a la que yo llego a través de Victoria Pérez Royo, pero es una idea de Walter Benjamin. Y a principios del siglo XX lo que se plantea es cómo la historia podemos pasar de escribirla de una manera distanciada a meternos de lleno en ella como si la historia realmente fuera algo vivo y pudiéramos manipularla, trabajar con ella, manipularla en el buen sentido, jugar con ella y al fin y al cabo poner el cuerpo en ella y viceversa. Y la siguiente idea llego a ella a través de Roland Barthes, que es la idea de mirar la historia y mirar la autobiografía, que es desde donde lo dice Barthes, mirar la autobiografía no solamente para releernos y comprobar una vez más las cosas que ya sabíamos de nosotros, nosotras, sino mirar esa autobiografía, esa historia, ese pasado, para reescribirnos, reconstruirnos y tomar todas las cosas que nos componen en un nuevo montaje y jugar con esos montajes para... Pues hoy en día podríamos verlo desde la perspectiva de la revisión de los privilegios, que es una cosa que tenemos muy presente, pero también abarca muchas más cosas. Es la escritura de una misma rehecha constantemente. Y pensando la historia como una escritura autobiográfica y viceversa, pues me parecía que estas dos cosas eran muy sexy. Y maricas, travestis y copla porque es lo que hay. Porque es a donde he llegado, donde estoy ahora, justo la investigación que tengo entre manos ahora mismo. Y también porque pongo estas tres etiquetas que al fin y al cabo son casi como de publi, porque abarcan muchas más cosas. Claro, hablar de maricas y de travestis es hablar de mujeres, madres solteras, promiscuas, mujeres trans, vedetes trans y muchas más cosas. Y hablar de copla es hablar también de tele, de música, de cante, de varietés, de todas estas artes que han sido tan denostadas y siguen siendo. Entonces, por ahí van las cosas. Yo quiero dejar hoy por ahí flotando tres conceptos, que es en torno a los que voy a articular lo que os quiero contar, que uno es la investigación en artes como disciplina, que es el ámbito de la universidad en el que yo trabajo, que ahora os contaré qué es, que creo que además puede ser interesante también porque es un ámbito que no está todavía muy reconocido en España y depende de la institución también varía mucho, ahora entraremos en ello, pero creo que aporta unas cuantas herramientas o ideas o por lo menos seducciones para que podamos pensar la investigación, y cuando digo investigación también entiendo que entra ahí la docencia y la escritura y el pensamiento de otra manera. A través de esa idea llegar a la escritura como práctica, que es una cosa que yo os quiero contar, que yo puse en práctica por primera vez, valga la redundancia, en mi tesis doctoral y que ahora me acompaña en el trabajo que hago día a día, que ahora veremos qué es desde el trabajo. Y por último la idea de escribir la historia. Porque también, como veréis ahora, esta cosa de trabajar con la historia, de tener todos estos materiales aquí, lo que decíamos antes de maricas, travestis y copla, es algo, es algo a lo que yo llevo casi por accidente. No diría por accidente porque llevo en eso toda la vida, pero sí que llego a ello sin esperármelo y de repente me veo convirtiéndome en un historiador o algo así, ni mucho menos, pero acariciando cosas cercanas a la escritura historiográfica a la que yo no pertenezco ni dormido. Entonces, ¿qué significa el reencontrarse con esa escritura y aprender a hacerla? Y entonces os voy a contar a qué me dedico, si es que lo consigo, porque yo no sé muy bien a qué me dedico y esto es un conflicto que siempre tengo. Es que es muy claro, por ejemplo, cuando voy con mi madre por Mieres y se encuentra con alguna conocida, depende de lo bien que quiera quedar con esa conocida, le dice, es actor, y despachado. O, depende ya, un escalón más, es director. O, otro escalón más, es profesor en la universidad. Que eso ya es el acabose, no hay nada más que hablar. Y en realidad no soy ninguna de las tres cosas, porque no hago, o sea, no... ¿Hay alguien en la puerta? Sí. Que he visto la sombra.
Vengo de las artes escénicas, pero en realidad no trabajo tanto en artes escénicas, o mejor dicho, vengo del teatro textual, que fue mi formación inicial, pero yo en lo que trabajo es más en artes escénicas contemporáneas. Todas aquellas cosas que dicen que no son teatro, que no son danza y que no son performance. Pues ahí es en lo que trabajo yo. Trabajo en la universidad, pero aunque doy clases, no trabajo como profesor, trabajo como investigador postdoctoral. Y a lo que me dedico es a investigar. Y la investigación tiene muchas formas, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. No es una investigación que se haga delante del ordenador únicamente y tampoco es una investigación que se hace en la sala de ensayos únicamente. Se hace, sinceramente, a lo que dedico yo mi vida es a cantar karaokes. Sentado en el sofá así amargado porque no tengo dinero para pagar una sala de ensayo, cantar karaokes y a partir de ahí desarrollar mis investigaciones. Ahora no. Claro, yo vengo del teatro, pero lo que hago no es teatro. Todas las cosas que toco son un poco por intuición o por, iba a decir por capricho también y por deseo. Me acerco a ellas como quien las descubre de cero y todos los procesos de investigación son así, siempre nos pasa lo mismo, que de repente estás trabajando una cosa y cuando se lo vas a contar a alguien dices, sí, eso es bailar, ¿no? Es la danza. Estoy empezando a mover el cuerpo a partir de un ritmo, pues sí, lo que se le llama bailar entonces. Pues así con todo. Pero yo descubrí, hace unos años yo tenía una envidia muy grande hacia los bailarines. Porque en el ámbito en el que yo trabajo, lo llaman las artes vivas, es un concepto muy casposo y mal traducido de hace unos años. Más de acuerdo estaría con las artes en vivo. Dentro de las artes en vivo hay varias disciplinas. Los bailarines llegan a la sala de ensayo, las coreógrafas llegan a la sala de ensayo, se ponen a bailar y tienen cosas que hacer. O sea, tú llegas a la sala de ensayo, calientas las rodillas así, pones una música o no, pero hay cosas que hacer. Una persona que hace teatro dramático se pone a pensar ideas y escribir la obra de teatro y pensar los personajes, si es que hay personajes, la trama, si es que hay trama, pero bueno, hay cosas ya que puedes decir, ¿hay trama o no hay trama? Pero nosotros lo que hacemos es la nada. Es, pues eso lo que os digo, ir a una sala de ensayo, llegar y decir, ¿cómo se hace esto? Poner un karaoke y de repente verte que llevas 6 horas ahí cantando Camilo VI, por supuesto. Y digo, ¿a qué me dedico? No entiendo muy bien qué es esto. Ahora os contaré. Esto, luego, por suerte, descubrí que tiene un nombre que es la investigación basada en la práctica artística. Hola, adelante. Y que le da sentido a toda esta incertidumbre constante. Bueno, en todo este hacer raro al que me dedico, las investigaciones van tomando formas de diversas maneras. Una de ellas es el podcast que os contaba ahora Eneco, que claro, cuando algún ligue de Grindr, he descubierto que tienes un podcast, lo escucha pensando que es un podcast y no es un podcast, es casi como un documental, porque cada capítulo va dedicado a uno de los cancioneros, de los que luego os hablaré, cantantes de copla y de canción española del franquismo antes y después, que lucían su pluma por los escenarios del mundo y en concreto de España en un momento en el que, para mi sorpresa, eso era posible, aunque parecía que no y aunque quedaba muy claro por muchas razones que no. Entonces cada capítulo del podcast está dedicado a una de estas personas, de estos artistas. Es como un documental así, y en realidad es un documental un poco bizarro porque parece que está fundamentado en cosas históricas que yo me voy encontrando, pero también hay muchas cosas subjetivas por el medio, relatos, conexiones con... El último de ellos, por ejemplo, está dedicado a 3 figuras que a mí me influyeron como marica mierense, que es La Paca, Lito y Carlos Blanco, que es uno de los cancioneros. El último podcast es una trenza así de esas 3 historias, etc. Otra de las cosas que hago también para hacer públicas estas investigaciones son piezas escénicas. Este es un cartel que no se ve nada porque cuando vas a hacer una pieza te piden las imágenes 3 meses antes y no las tienes, y entonces vendes la moto completamente. Por luego tuve que meter la camiseta en la pieza para que vieras. Historia de España, que es una pieza en la que yo canto durante 1 hora entera sentado en una silla, canto canciones de la historia de España, que al final es una historia de España que es también una historia autobiográfica y viceversa. Y luego textos, que también es uno de los formatos que tiene la investigación, que pueden ser artículos, textos más poéticos o teóricos, no sé muy bien cómo llamarlos, no sé dónde está el salto entre la teoría y la poesía a veces.
Otras veces sí, está muy claro. Tampoco es cuestión de fantasear. Y ahora he escrito dos cosas que son, una, un libro sobre la práctica artística del playback lip sync, la práctica travesti de hacer playback, que se publicará la semana que viene, y luego en marzo uno que se titula Eres tan travesti, breve historia del transformismo en España. Ahora os cuento cómo he llegado ahí, pues eso, de cantar Camilo VI a acabar escribiendo la historia del transformismo. Pero antes quiero hacer una cosa, claro, os iba a decir antes que la envidia que yo sentía hacia los bailarines acabó focalizándose en una práctica que yo hago desde pequeño, sin ser cantante, pero que me tiene arrebatado y que me ocupa mucho tiempo, que es el cantar. Y de pronto descubrí que el cantar implicaba muchas cosas que a mí me interesaban, como es el poner el cuerpo, el relacionarse además desde el cuerpo y desde una práctica muy física con las referencias. Las referencias de la canción están muy claras, que es quién la cantó, quién la compuso, quién la escribió, todo este juego que luego hay de alta cultura, baja cultura, de si, por supuesto, cantar una copla la vinculamos con la baja cultura y la traviata con la alta cultura, y la traviata ya es casi más un producto pop. Bueno, todas estas cosas que de repente se ponen en el cuerpo al cantar, y además al cantar sin ser un profesional del cante, con lo que eso implica. Luego hablaremos del cantar también más. Pero hace unos años yo descubrí que yo llegué a la universidad y al Reina Sofía en concreto, y a la universidad por otro lado, a las instituciones culturales, digamos. Llegué después de una formación muy rara, académica, pero que siempre tuve la suerte. Yo, desde el catecismo, nunca he tenido unas clases normales. Me tocó siempre lo mismo. En el catecismo, la catequista faltó un montón de clases, entonces íbamos allí como a rellenar. Cuando hice arte dramático hubo un montón de profesores que faltaron también, y la universidad no era una universidad de uso, que yo siempre soñaba con un profesor que te ponga el proyector y se equivoque poniéndolo, lo que es una universidad, jamás. Luego hice el CAP, que yo pensaba que era algo también, que te ibas a tener que estudiar leyes, ¿no? Unas prácticas de las hachas en el instituto que disfruté un montón. Siempre cosas así, de formaciones un poco torcidas. Entonces, cuando llegué al museo y estas instituciones culturales, me encontré con que mis compañeros, aparte de que la mayoría de ellos tenían padres que habían tenido estudios universitarios, muchos de ellos padres profesores universitarios, o padres que tenían casas para ir de vacaciones, cosas que nunca se han visto. Y eso implica que la relación con la cultura es muy diferente. Entonces, claro, cuando yo llevaba a mis referentes, que eran Camela y Camilo, la gente pensaba que me estaba riendo de ellos porque sus referentes eran pues, los referentes que Dios manda. Rancière, cine coreano, todas las cosas a las que yo iba llegando luego por rebote. Y entonces entré en una gran crisis en ese momento porque para mí estos referentes eran muy serios. Pero claro, tampoco sabía muy bien cómo compartir eso en un contexto tan extremo. Entonces luego, con la compañía de María Jerez y Cookie Jerez, que son dos artistas con las que trabajo desde entonces, conseguí empezar a trabajar con estas referencias más en serio y a darle vueltas a qué era esta cosa de las dos culturas o las tres culturas, según algunos autores, cuál era mi posición en todo esto, porque a mí me interesaba todo esto, porque no era una cuestión de reafirmar que el amor que promulga Camela en sus canciones es el bueno, ni mucho menos, sino de mantenerse en la pregunta, y en todo eso se fundamentó luego mi investigación. Pero cuando llegué yo me propuse, pues a lo mejor lo que yo tengo que hacer aquí es que cada vez que vaya a una institución cante una copla para empezar. Si voy a dar una clase, una conferencia o algo así, empezar cantando una copla. Es cada vez desdoblarse y hablar de los otros, de los que están dentro y fuera del sujeto. Entre las muchas razones que incitan a plantear la propia autobiografía, aquellas que podrían leerse como más frecuentes, desembocan sin remedio en idéntica imposibilidad. En esa tensión entre quienes somos y quienes fuimos, quienes debimos ser y debieron ser los demás, surgen las afinidades con el discurso autobiográfico, y si las verdades son parciales, lo único importante es la eficacia del relato. Por eso la búsqueda
de uno mismo, es una búsqueda y desplegada, siempre en la ficción, siempre en la ficción. Lo mismo ocurre con la memoria y el pasado, parte esencial de la autobiografía, de la autobiografía. No solo porque se recuerda lo que se puede y ya está, y hasta dónde se puede, sino porque narrarse es distanciarse, es ser autor de la propia vida, como decía Roland Barthes. En esa tensión entre quienes somos y quienes fuimos, quienes debimos ser y debieron ser los demás, surgen las afinidades con el discurso autobiográfico, y si las verdades son parciales, lo único importante es la eficacia del relato. Por eso la búsqueda de uno mismo es una búsqueda desplegada, siempre en la ficción, siempre en la ficción. Sí, Esto no se lo esperaba. Yo pensaba que sí, claro. Sobre todo en la letra, con la letra. Con esa letra, vaya, quiero decir. Estrella de Diego. La investigación en arte. Una cosa para definir la investigación en artes de manera muy breve, luego, como os decía, si queréis al final profundizamos un poco más en esto. A mí la cosa que más me ayuda a entender la investigación en artes es que es una investigación que tiene unas cosas muy claras y deberíamos hablar en afirmativo de ella y ahora continuaremos, pero yo creo que se entiende muy bien con lo que no es la investigación en artes. No es una investigación sobre artes o no es una investigación desde las artes. No es una investigación en artes al servicio de otra cosa, ni es una investigación crítica sobre el arte, sino que es investigación en artes. Y de hecho, como se llama habitualmente, es investigación en artes basada en la práctica, o investigación basada en la práctica artística. Porque de lo que habla esta investigación es de que los saberes de la práctica artística son suficientes, no necesitan ser traducidos a otras disciplinas. Y son suficientes y son muy raros, muy difíciles de agarrar, forman parte de ámbitos a los que no estamos acostumbradas, hay que recurrir a ellos, hay que encontrar la manera de acercarse a ellos porque son muy complejos. Lo que, por hacer un ejemplo muy chorras, pero lo que sentimos cuando vemos una pieza artística o lo que sentimos cuando la hacemos, podemos hablar de ello y esa traducción ya se convierte en otra cosa, pero en realidad el conocimiento de ese saber práctico ya está ahí, y lo que hace la investigación en artes es reivindicar todos esos otros saberes que no son los habituales de la academia, de los espacios de conocimiento, sino que hablan de otras cosas. Y además, pues luego ya llevándolo a otro sitio, pues habla de los saberes queer, precoloniales, etcétera, los saberes de los cuerpos, los otros saberes vibrátiles que están por ahí y que no tienen por qué estar al servicio de lo racional, de la traducción. Otro ejemplo también para entender la investigación en artes es lo que pasa cuando tú te quieres hacer un doctorado en artes y eres artista. Hasta hace unos años lo que pasaba era que tenías que hacer una traducción de tu investigación artística a otra disciplina. Y entonces te encontrabas con que de repente una escultora que llevaba 5 años investigando ahí en la piedra, en el cómo en la piedra, voy a poner un ejemplo muy falso porque yo no esculpo, pero cómo trabajar la piedra para que la forma emerja de ella, cómo te relacionas con el volumen, el espacio, los tiempos, etc. Si quería hacer una tesis doctoral tenía que convertirse en crítica de su propia obra o en geóloga incluso. Hemos visto cosas muy bizarras en esto. De hecho, la mayor parte de las tesis doctorales que se han hecho hasta hace poco de artistas han sido en psicología, filosofía, filología, historia del arte, etc. Cuando en realidad el ámbito del conocimiento de esa gente es la práctica artística, no es la historia del arte.
evidentemente os podéis imaginar luego, aparte del esfuerzo de un artista para convertirse en socióloga, para poder hacer su tesis doctoral, lo bizarro de todos esos conocimientos, que además están como todo el rato peleándose entre negar la práctica, legitimarla pero desde otro lado, porque si no... Hasta que desde hace unos años, ya fuera del mundo, o sea, fuera de España se puede hacer en muchos sitios, en España en algunos, porque además no solo depende de las universidades, sino de los departamentos y la gente que te dirige la tesis que haga posible el que tú puedas investigar así, pues ya existe el espacio de que se puedan hacer investigaciones doctorales en las que lo importante es la práctica artística y legitimar esa práctica como generadora de conocimiento. He hecho así un listado de cosas que para mí son la práctica, la investigación en arte es basada en la práctica, porque para mí define muy bien lo que yo quiero que sea la investigación en arte. Una cosa que tiene además maravillosa es que no se puede agarrar, no se puede nombrar y cada persona la practica de una manera diferente, cosa que la hace muy complicada para que esté en la universidad. Por eso es lo maravilloso de cómo acompañarla para que aparezca. Y porque además con cada proceso la investigación toma una forma muy diferente. Y no solo estoy hablando del resultado de esa investigación, que puede ser un libro, un disco, una tesis, una película. Estoy hablando del proceso. Cada vez que te enfrentas a un proceso, te tienes que encontrar con él y descubrir cómo se hace, cómo se da desde el primer paso al segundo y cómo la investigación va pidiendo esas metodologías, ese diseño de la metodología. Que esto es una cosa muy loca porque, especialmente en el ámbito universitario, trabajamos siempre con el cómo se deben hacer las cosas y hay manuales muy claros de cómo se hace la investigación, ya sea teórica, artística, como sea, cómo se evalúan los resultados, qué forma tienen que tener todos estos elementos. Y sin embargo lo que dice la investigación en artes es que no. Por supuesto está en diálogo con todas las otras disciplinas y eso es maravilloso también, pero lo primero que se plantea la investigación en artes es cuando tú vas a hacer una tesis tienes que empezar con el marco teórico, con el estado de la cuestión, y lo primero que dice la investigación en artes es estado de la cuestión de qué. ¿Marco teórico de qué? O sea, ¿qué es un marco teórico y cómo se escribe? Un ejemplo muy claro también es la bibliografía. Sabemos cómo se hace una bibliografía y sabemos para qué se hace una bibliografía y todo el sentido que tiene, pero en la investigación en artes te planteas qué bibliografía. No puede ser que estés hablando todo el rato en una tesis sobre... Una tesis puede ser un libro, lo que sea. No puede ser que estés hablando todo el rato de práctica artística y en la bibliografía solo referencias libros. De repente solo prestamos atención al conocimiento legitimado. Bueno, y muchas cosas así. A mí lo que me interesa especialmente de la investigación en artes basada en la práctica es la idea de mantenerse en la pregunta. Trabajamos siempre en la universidad, hemos trabajado siempre y ahora también, y en muchos ámbitos también, basándonos en resolver hipótesis. El objetivo principal de las investigaciones era resolver la hipótesis. Que llegue cuanto antes la hipótesis y que cuanto antes la resolvamos, ya sea para decir si es verdadera o falsa. Y la investigación en artes lo que dice es, empecemos a trabajar sin hipótesis. Si llega esa hipótesis, demos vueltas alrededor de ella para ver cuáles son las otras preguntas, porque lo importante no es el resultado, no es solamente llegar, esto suena muy a coach, todo esto todas estas ideas son utópicas por supuesto y suenan un poco a coach. No pretendemos encontrar el resultado de eso, no pretendemos confirmar si estamos en lo cierto o no, o si la opinión que teníamos sobre esto está basada en algo o no. Lo que estamos buscando es generar nuevas preguntas que nos ayuden también a reformularnos a nosotros, a encontrar cuál es nuestro espacio en el conocimiento, en la universidad, en las instituciones y demás. Por ejemplo, para mí, que empecé trabajando con la cultura popular y la autobiografía, la cultura popular y la otra, si es que se pueden separar, era muy importante no caer en esta cosa de decir que una es la buena y otra es la mala, porque cuando le dan tanto por el saco a una, te vas a la otra, y cuando de repente te ves defendiendo Sálvame, dices, hostia, igual no es esto. Es que no va de esto, no va del resultado, va del proceso. Y esto, que es una idea también muy manida de prestar atención al proceso, en la investigación en artes es la propuesta radical. Es que el resultado da igual y a lo mejor el resultado nunca llega. Y el resultado no lo sabemos hasta que no esté. Pero lo que sí sabemos es que el proceso es un momento de producción de conocimiento que no solamente se legitima cuando se evalúa al final, sino que se está viviendo y está existiendo ese otro conocimiento, que a lo mejor no es tan rentable y todas estas cosas que os podéis imaginar.
una de las cosas que se plantean en la investigación en artes como núcleo es la separación entre teoría y práctica. Que esto en el mundo de la danza lleva estudiándose desde hace mucho tiempo, porque, bueno, todo el rato en este dualismo, todo el rato ha estado el movimiento entre ir a una o a otra. Si la teoría precede a la práctica, si se hacen prácticas y luego se teorizan, y esto es una cosa que se sigue manteniendo. Pero hubo un momento, un giro en la danza en los años 90, todo este movimiento postmodernista que llega a la danza, y en el que se plantea si la teoría y la práctica no están disueltas, están disueltas y no hay un momento en el que una precede a la otra, sino que en qué momento las podemos diferenciar. Y a mí, que como os decía antes, ¿cómo es este dicho? Maestrillo... No, maestro... El maestrillo tiene su librillo. No. Maestro, aprendí de mucho... No, ¿cómo es esto? Maestro de nada. Aprendí de mucho, maestro de nada. Eso, pues que eso es a lo que yo me dedico. Como yo no sé hacer nada realmente, tengo que descubrirlo cada vez que me pongo a ello. Y una de las cosas que me pasó en el binarismo de la teoría y la práctica fue encontrarme de repente escribiendo que se supone que es la teoría. Cuando escribes se supone que estás haciendo teoría, o poesía o lo que sea, pero bueno, en el ámbito de esta investigación. Y es que para mí, que yo no... que he llegado a la escritura como práctica, no como disciplina mágica, de repente me encontré con que la escritura era una práctica, con que yo hacía igual que escribía y pegaba cosas, lo hacía cuando me subía al escenario, o lo hacía cuando hacía los ejercicios de papiroflexia que me tienen obsesionado. No entendía muy bien cuál era la diferencia entre ese momento en el que yo estaba poniendo palabras juntas, o palabras, o párrafos, o ideas, o imágenes, cuando la escritura ya no era solo con palabras. Era muy raro ese salto de ahora es práctica y ahora es teoría. Ahora estoy escribiendo sobre mis piezas y ahora son las piezas en sí. Y entonces he pensado algunas cosas en torno a esta idea de la escritura como práctica que creo que pueden ser interesantes para compartir aquí. Bueno, como os decía, yo llegué a la escritura, yo escribo desde siempre, pero mi relación con la escritura, como os decía, es indisciplinada y viene de accidente, de que como artista te obliga muchas veces a traducir tu trabajo a texto para que te lo compren a través del dossier, para que te lo acepten en la institución o lo que sea. Yo llegué a la escritura por ahí, y una de las cosas que me pasó con la tesis doctoral fue que tuve la suerte de tener a dos directores maravillosos, que son José Antonio Sánchez y Victoria Pérez Rollo, que cuando yo les mandaba lo que escribía sobre mi trabajo, ellos conocían lo que yo hacía de escena, que es pues cantar la lirio, contar anécdotas, cosas así. Y de repente ellos recibían las 10 páginas que había escrito yo de Word al principio, y cuando lo leían decían, pero este señor, ¿por qué escribe así? ¿Por qué escribe como haciéndose el erudito? Escribes como Arturo Pérez Reverte, como si quisiera ser él. Y yo les decía, ya, creo que lo entiendo, venga, voy a poner otra vez, otras 30 páginas así. Y cuando lo recibían, mi directora me decía, pero Anto, escribes raro. O sea, yo te veo luego cantar tus coplas y cuando escribes como si llevaras bata en casa. Y me costó muchísimo entender a qué se refería, y es que claro, yo lo que hacía era separar la teoría de la práctica, y entonces cuando me ponía ahí con el ordenador me ponía a reflexionar cómo se supone que se tiene que reflexionar sobre el arte, que es una cosa ya bastante peculiar, porque todo en la academia está basado en modelos anteriores, pero si no los cuestionas estás perpetuando una movida muy rara, más cuando estás hablando de tu propio trabajo. Entonces me empecé a plantear la escritura como una práctica, como un hacer. Y entonces en ese hacer, uno de los ejercicios más claros para entenderlo así es el del montaje, poner cosas juntas, que es algo con lo que he trabajado mucho, con la imagen dialéctica y con cosas relacionadas con el atlas de Avi Barbour y el montaje en general, el patchwork, y que ahora en esta escritura histórica también vuelve a aparecer, y que en la escritura con palabras tiene mucho sentido. Ya digo que la escritura con palabras, además de todas las otras cosas, porque para mí dentro de un texto, si es que tenemos que hablar de algo, de un tejido, entrarían palabras, pero también entrarían imágenes, acciones, las acciones que implica el texto y las acciones que haces escribiéndolo, las acciones que puedes hacer en paralelo a esas palabras, todo el diálogo de todas estas cosas. Y esto, insisto en que viene condicionado por mi deformación,
Porque para mí, separar cuándo empieza una cosa y empieza otra es muy complicado. Cuando una palabra se convierte en acción es muy complicado, porque la palabra la pienso, la digo, la canto. Y esto a lo que me lleva también es a pensar en la escritura como práctica, no solamente por la riqueza del proceso y reconocer el proceso, y escribir pensando en no producir textos, sino en escribir, en concebir la escritura como práctica. A lo que me lleva es a pensar en el descubrimiento de la investigación. Pensaba en cómo podríamos trabajar con nuestros estudiantes y plantearles un ejercicio de escritura que no se evalúe por el resultado, sino que se evalúe por, si hay que evaluarlo, o acompañarlo más que evaluarlo. ¿Cómo se puede acompañar ese proceso si no nos basamos en su resultado, sino en el proceso de la escritura? ¿Y cómo acompañamos ese proceso de la escritura si asumimos que no sabemos cómo se tiene que escribir? Que no sabemos si lo está haciendo bien o mal, si no utilizamos esos criterios, si nos basamos más en acompañar ese proceso para que ese proceso tenga la autonomía de ser el que tiene que ser. Todo esto es coach gurús, pero se puede practicar. Y no tanto en cuál va a ser el resultado, sino, y esto también me parecía maravilloso también pensar en la diversidad del alumnado. Si practicamos juntas el placer de esa investigación desconocida, cualquier persona puede escribir y cualquier persona puede disfrutar de esa investigación, y habrá gente que lo haga de una manera o de otra. ¿Y qué pasa si nos... Esto en un mundo de gominolas en el que hay tiempo y todo, porque hay tiempo para presentarte el temario que no hay que cumplir con. Pero qué maravilloso sería poder descubrir con cada estudiante cómo escribe y cómo es esa escritura y cómo descubre esa escritura con total autonomía. Y a lo mejor una será por medio del montaje de letras de Baudial y otra tendrá una escritura retórica maravillosa y otro escribirá con imágenes y otra no querrá escribir. Pero ¿cómo podemos acompañar ese proceso como un proceso investigador? Muchas más cosas. No estoy controlando la hora. Ahora tienes aquí. Sí. Es que te digo una palabra. Para entender también la práctica, que hablo mucho de la práctica sin definirla, podemos definirla en base a la comparativa de ejercicio, entrenamiento, práctica. Que la idea de la práctica con la que yo me manejo viene de la danza también, de la danza experimental, y todo esto que os cuento viene de la danza porque el espacio de la danza, por la abstracción y no estar condenada al texto dramático, es dentro de las artes en vivo una de las disciplinas que con más libertad ha podido desarrollar todas estas investigaciones y todos estos procesos poco rentables, mientras que otras como el teatro, la ópera han estado más ocupados en producir obra. La danza se ha podido detener más en otros procesos. Y estoy hablando aquí ya de una danza de los 70 hasta los 2000 casi. Eso, los conceptos de ejercicio, entrenamiento y práctica, que están muy presentes en la danza. El entrenamiento en danza se hace para poder hacer unos ejercicios determinados, unos movimientos en concreto. Para girar, pues nos entrenamos en los giros. Aumentamos la elasticidad y la flexibilidad entrenando la flexibilidad. Hay un objetivo en eso. Los entrenamientos nos ayudan a llegar a los ensayos con una forma física en condiciones, y también están condicionados a otra cosa, a un objetivo final. Van unidos también, pueden ir unidos a los ensayos. Entrenamos una cosa que ya sabemos, o sea, un ejercicio que ya conocemos, lo entrenamos y lo mejoramos. Y por otro lado está la práctica, en la que el ejercicio, la ejercitación solamente se basa en sí misma, no busca descubre muchas cosas, por supuesto, y cosas que luego puede convertir en ejercicios y en entrenamientos, pero no busca esa rentabilidad, se centra en el hacer por el conocimiento que produce ese hacer. Esto, si hiciéramos iba a decir una clase de danza, no, si nos diéramos un paseo solamente reconociendo o por lo menos entrenando todo ese... Sueli Rolnik, que es una teórica chilena brasileña, habla de todos estos saberes que están en el cuerpo y que Europa y todo esto ha ido tapando, por ejemplo, con el conocimiento heterologocéntrico. Ha ido tapando, y ella dice que no son unos conocimientos del cuerpo unos saberes del cuerpo que se hayan borrado, sino que están tapados y solo hay que destapar para que aparezcan. Me planteaba si salimos a pasear y tratamos de descubrir en ese paseo nada más rentable que llegar a un punto, sino el placer del pasear,
que es algo con lo que convivimos y por el placer de un bocadillo. Todo coach, hoy todo coach. El placer de las pequeñas cosas. Y entonces una cosa que yo tengo bastante en cuenta y que me cuesta mucho cuando estos días pensando en cómo hacer el PowerPoint para hablar de la escritura, es que claro, para mí escribir ya es cualquier cosa. Y tiene relación con la idea de la dramaturgia, que no deja de ser el crear montajes de cosas que se despliegan sobre la escena, y esas cosas pueden ser de muy diversas naturalezas. Para mí el cantar también es una práctica de escritura. O podríamos pensar la escritura como una práctica de cantar. Una de las cosas más radicales del cantar, como os decía antes, para mí es el poner el cuerpo. Por ejemplo, con todas estas cosas, el ejercicio es el de poner el cuerpo en la historia y viceversa, poner la historia en el cuerpo. Y cantando, ya sea cantando bien o mal, eso se percibe claramente. Cuando cantamos una canción de Camilo VI, no solamente hacemos un ejercicio de colocación de las cuerdas vocales para que produzcan X sonido, cantamos toda la historia de Camilo, cantamos todos sus amores, sus desamores, cantamos también los de nuestra familia que lo escuchó antes que nosotras y nos lo enseñó, cantamos la primera vez que la cantamos muchas cosas y eso pasa a través del cuerpo y pone el cuerpo a vibrar. Pensaba un ejercicio que igual... Es que os lo quería proponer, pero está muy virgen. Lo probé el otro día y hay que desarrollarlo más, pero os lo propongo para que lo hagáis un día si os apetece. Pensaba en, igual que cantamos canciones que ya conocemos, escribir cantando, es decir, coger un poema, lo probé con un poema, que es por la intensidad creo que funciona más cercano al cantar. Coger un poema y transcribirlo a mano, no sé si a máquina funcionaría también, puede ser. Transcribirlo a mano, pero no transcribirlo solamente por copiar la letra, sino por tratar de que cada palabra pase a través de nuestro cuerpo y nos reencontremos con ella. Y pensaba en esta cosa fabulosa de cuando te encuentras con que Lorca escribió esto y se detuvo un momento a pensar si tenía que ser un plural o un singular, o si el verso este era una chorrada y lo borró, pero ya, aunque él ya lo haya escrito y él lo haya cerrado, escribirlo nosotras ahora y proponernos en ese ejercicio que pase a través de nuestro cuerpo como quien canta una canción que ya conocemos, una canción en la que resuena esa voz. No está muy fino, pero bueno. Y el cantar tiene muchas potencias que podemos desarrollar en muchas direcciones, y para mí hay una muy interesante, que es que quien canta una canción, bueno, cada canción es un tiempo presente absoluto y ese cantar implica una renovación de la escritura de esa letra, melodía, etc. Historia. Una de las líneas más claras en ese sentido es que yo puedo cantar una canción con ironía un día y al día siguiente cantarla con desgarro y estar usando la misma letra y la misma melodía pero con otra intención. Eso es una línea muy clara. Pero para mí hay otra muy potente, que es que como pasa a través del cuerpo esa canción, el cuerpo, aparte de que se comporta cantando como Dios quiere, o sea que en un momento que las emociones en la voz actúan de una manera muy loca, el cuerpo se resignifica con la canción y la canción se resignifica con el cuerpo. Y cuando hablo de la canción no digo solo la letra, sino todo lo demás. Y entonces tengo un ejemplo un poco chorras, que es... Blancanieves, algún día llegará este príncipe azul y me sacará de toda esta mierda. Resumiendo... Podríamos ponerla como ejemplo canónico del amor romántico y el amor romántico de Disney en concreto. Pero ¿qué pasa cuando esa voz, esa canción, entra en el cuerpo de Judy Garland mayor? Someday my prince will come. Someday I'll find my love, and how thrilling that moment will be when the prince of my dreams
gladly steal a kiss or two, though he's far away. My love someday will come when my dreams come true. ¿Cómo se canta esta canción del amor romántico de Disney cuando tu cuerpo te impide sonreír mientras la estás cantando? No por una cuestión ya de interpretación y de dónde estás tú, dónde tienes la cabeza en ese momento, sino porque si sonríes se descoloca la nota y tienes que producirla de otra manera. Cómo todo eso se transforma en una especie de comunión de muchísimos factores, que no es solamente el... Porque, una vez más, claro, y viniendo del teatro, no estamos hablando solo de representación y representatividad, que eso yo creo que es una de las condenas más grandes de nuestra cultura. Muchas de las cosas que hacemos en el arte tratan de representar cosas que pensamos y que, por supuestísimo, frente a eso, la palabra escrita tiene todas las de ganar. Muchas piezas escénicas o canciones o piezas de arte contemporáneo, visual, tienen que ver con representación de ideas escritas y, por tanto, es que lo dice mucho mejor la palabra. Es como cuando vas a ver un cuadro y lo explican, es que podrías haberlo explicado antes. Ya es maravilloso. Supongo que luego el cuadro produce otro conocimiento y para eso estamos aquí, pero es que en el cantar y en esta escritura como práctica, el conocimiento viene de otro lado. Entiende la palabra escrita desde otra perspectiva y le urge que se ponga a ello. Y entonces ahora quiero contaros un ejemplo de todas estas cosas que estoy hablando. Quiero contaros cómo arrancó el proceso de investigación en el que estoy metido desde hace 2 años y de dónde sale el podcast y todas estas cosas. Porque creo que también, después de haber estado hablando de tantos abstractos, un poco de tierra, sí que se puede llamar así. Yo trabajo siempre con estudiantes o de bellas artes o de restauración o artistas de escénicas que siempre he trabajado, siempre he dado clases sobre investigación en artes basada en la práctica y acompañamiento de procesos artísticos y creativos. Y el último año en el que iba a trabajar en un máster en el Reina Sofía, yo quería trabajar sobre la investigación en artes en abstracto, porque siempre se suele trabajar con los proyectos de las estudiantes. Entonces, trabaja sobre los proyectos y yo, aunque tengo unas ideas muy claras de qué es para mí la investigación en artes o qué quiero que sea para mí, cuando te pones a trabajar con el proyecto, yo creo que lo primero que hay que respetar es lo que decíamos antes de que nadie sabe cómo se hace este proyecto y entonces no eres quien para corregir a esa persona en cómo lo está haciendo. Y entonces nunca se podía trabajar con la investigación en artes en abstracto. Ya veis que es muy complejo así en abstracto, pero ese era mi deseo. Y entonces pensé un ejercicio muy chorras para trabajar esto. El ejercicio consiste en lo siguiente. Cogemos una canción y ya el decidir esa canción es el primer paso de la investigación. Podemos decidirla, para mí una cosa importante que entra en la investigación en artes o que entra por esa puerta de la universidad y al conocimiento en general es los caprichos, deseos e intuiciones que se supone que en la investigación no tienen espacio, porque las ideas cuando las llevas son ideas que se visten por los pies. Pues yo creo que aquí es el momento de que entren todas estas cosas que son muy importantes y dicen mucho: caprichos, deseos, intuiciones. ¿Por qué elegimos esa canción? ¿Qué canción elegimos? ¿Y cuál es la decisión que nos lleva a dar ese primer paso? Y a partir de ahí comenzaba un ejercicio individualizado, por supuesto, de cada estudiante en compañía, acompañándonos en eso, después de haber elegido esa canción, elegimos la canción que queremos. Hay gente que elige una canción que tiene que ver con su trabajo, otra gente que elige canciones que le tocan desde pequeña, otra canciones que le horrorizan y otra la última canción que escuchó. Eso implica ya un arranque de la investigación muy concreta y que acabará transformando el cómo se hace esa investigación y, por supuesto, el resultado. Entonces, siguiente paso. ¿Cómo empezamos a trabajar con esa canción? Y entonces, en este punto, yo me puse a hacer el simulacro de la canción y se me desbordó por completo y desde entonces ya no he vuelto... Ah, me pasó una cosa, que es que con el contrato que yo tengo en la universidad, una cosa de estas rarísimas que a mí me paga la Universidad de Castilla-La Mancha
pero trabajo en la Complutense y no puedo trabajar en la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces el máster era de Castilla-La Mancha, yo fui a dar la primera clase allí y ese día cuando llegué a casa recibí un email que ponía acordaos de que no podéis dar clase en Castilla-La Mancha. ¿No? Pues nada. Y entonces no pude desarrollar el ejercicio de la canción. Pero por suerte funcionó en mi caso y desde entonces es lo que hago. Esto es lo que me ha llevado, después de todos los rollos que os he contado, a acabar haciendo historia y teniendo un archivo de historia queer que... Bueno, yo en aquel momento tenía en mi lista de Spotify una canción que se titula Libérate del Titi, que es una canción muy conocida de los años del 78, si no me equivoco, que dice, de un cantante valenciano, que dice: en las calles las pintadas están de moda hoy en día, verdes, negras, coloradas, pidiendo libérate, libérate, ser sexual no es un delito, no lo calles, lanza el grito, ¡ay! Libérate, libérate, si estás vivo no estás muerto, a darle gusto a tu cuerpo, lanza al aire tu pancarta, no la quieras ocultar, y que un mal rayo le parta a quien no quiera mirar. Libérate, libérate, no sigas más oprimido y busca tu felicidad. Porque aunque muchos te critiquen, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Esto, 1978, claro, yo conocía esa canción, pero pensaba que era un meme, no identificaba que era una canción antigua, pero no sabía qué había detrás de eso. Entonces me encontré en la lista de Spotify al Titi y dije, uy, pues voy a lanzarme y coger una canción del Titi al azar. Y entonces abrí el Spotify, el Titi es este señor. Así como... El Titi es este, luego os enseño todas estas cosas para que las veáis. Abro el disco del Titi y elijo una canción al azar. Y la canción que elijo es esta, 1962, la graba el Titi. Y dice, por 1962, evidentemente Franco vivo, que fue a mí lo que más me impactó del momento. Porque llevo todas mis prendas de colores, muy cortito y ajustado el pantalón. Me critican las mocitas de Triana y en el barrio yo soy la revolución. Me señalan con el dedo cuando paso, si mi blusa es amarilla o colorada. Pero yo de cuanto dicen no hago caso, porque he visto como quiero y nada más. Y me suenan igual que clarines cuando dicen ahí va el colorines, pa 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 pam pam pam, colorines, pam 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 pam. Me llaman el colorines por donde quiera que voy, colorines, pam 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 pam. Me gusta que así me llamen porque colorines soy. Soy el negro de la mina y el azul claro del mar, el blanco de las salinas y el verde del olivar. Que sepan los serafines y las niñas de Triana que he visto de colorines, yo he visto de colorines, porque a mí me da la gana. Chimpón. Escucho esta canción, digo, ¿qué es esto? Con Franco vivo, pero ¿cómo puede ser esto? Y entonces empiezo la investigación. El primer paso que decido dar es ver quién compuso esta canción, que es un paso muy convencional en investigación. O sea, podía haberme puesto a cantarla como primer paso o haber hecho otras cosas más bizarras, pero hice una cosa, porque yo, como veis, tengo una tendencia casposa, me puse a investigar como Dios manda. Y me pongo a buscar quiénes componen esta canción, se llaman Raga y Vals, y empiezo a buscar cosas en internet de quiénes son estos señores. Pues resulta que son unos señores valencianos, que uno de ellos tiene una escuela en Valencia, a la que han ido el Titi, Luis Lucena, Pepe Marqués, no sé quién, no sé cuánto, una lista de nombres, y digo, estos señores no los he oído hablar de ellos en mi vida. Y me pongo a buscar fotos en internet. ¿Y esto?
no sé, Pepe Márquez. Me pongo ahí, veo 1000 fotos, son gente súper famosa. Yo nunca los había visto en mi vida. Gente muy famosa. Veo las fotos de Pepe Márquez y me encuentro con un tío que tiene muchísima pluma en las fotos. Me pongo a buscar quiénes son los herederos de toda esta gente, quién tiene los derechos de estas canciones. No tienen hijos. Ni están casados. Y así fue. O sea, ya ese día por la noche empecé a hacer el ejercicio a las 7 de la tarde, estuve igual hasta las 6 de la mañana, como loco porque había una escuela en Valencia, y luego me enteré de que había muchas más por todos los lados, a la que iban maricones, vedetes, peña que se supone que durante el franquismo estaba desaparecida, pues se dedicaban ahí a hacer su música. Y no solamente se dedicaban a hacer su música en esta escuela de arte y demás, sino que eran súper visibles. Y no solamente eran súper visibles, es que muchos de ellos llegaron a ser ultra famosos. Y muchos de ellos, de hecho, sirvieron como imagen para el franquismo cuando el régimen, a partir de los años 50, bueno, casi a finales de 40, finales de los 40, cuando empezó a tener que reconstruir la imagen de España, tiró de los cancioneros mucho para construir esa imagen del son el ser humano perfecto porque aman a su madre, son religiosos, no se meten en líos, son como angelotes. Claro, como yo. Maricones como la copa de vino, algunos, otros no, otros bi y otros hetero. De repente descubre la figura de los cancioneros. O sea, hay una rama de la música española que además todo el mundo los pone juntos, de Laurel Postigo a otros referentes, los ponen juntos, pero nadie dice qué es lo que comparten. Utilizan eufemismos como el entrañable Tomás de Antequera, nuestro tierno no sé qué, nuestros maricones, porque luego los pones todos juntos ahí, con unas camisas de lentejuelas y con el pelo engominado y la raya pintada, pero no se decía, evidentemente. Y esto, bueno, no se decía hasta en los 90 seguían haciendo programas así de recuerdo y aparecían todos juntos y evidentemente no se hablaba de la homosexualidad ni mucho menos. Y no sé si eso es importante tampoco a un nivel. Creo que es importante sobre todo el cómo podemos construir o cómo yo he descubierto y podemos descubrir a partir de esto una estética y una manera de relacionarse con la cultura que existe en España desde hace muchos años, bueno, de siempre supongo, y a través de la cual yo llego a posteriori, y luego os lo resumo muy brevemente, a la historia del transformismo en España. Pasa una cosa en concreto, bueno, los cancioneros, claro, son tan famosos como, el más famosísimo es Miguel de Molina, cancionero antes de la guerra, llega la guerra civil, lo ponen a cantar en pareja porque si no lo iban a machacar, y cuando acaba la guerra civil no lo matan, pero lo torturan de diversas maneras hasta que les pide y le ruega al poder que lo dejen irse y ya después de un tiempo se va y se refugia en México y Argentina. Él es el más famoso, pero claro, él es el más famoso para ahora, pero Pedrito Rico, por ejemplo, llegó a vender faldas con su cara estampada en Puerto Rico. Son gente que en España triunfaba un montón y además fuera de España, en Latinoamérica por supuesto, y muchos de ellos triunfaban entre la gente que migraba al norte a españoles que migraban al norte de Europa. Famosos a ese nivel, famosos al nivel de que en un concierto de Antonio Amaya el gallinero se vino abajo porque el público estaba asomadísimo y se cayeron encima del patio de butacas. Abollaban los coches en los que él pasaba porque se le subían encima pidiéndole un hijo. Eran gente muy famosa. Y en un momento determinado desaparecieron y no se sabe por qué. Todo esto, olor a chamusquina. Tomás de Antequera, por ejemplo, fue otro de los cancioneros más famosos que cantaba como Los Ángeles y un día dejó de cantar y montó en su casa un albergue, una especie de hotel, de motel, de hostal, en el que se hospedaban la gente que venía a actuar al Gay Club de Madrid, un club gay de espectáculos que abrió un año antes de que muriera Franco. Cosas que para mí eran impensables. ¿Es una larga licencia? Sí. ¿Ah, sí? No, es unas 3 veces. Ah, bueno. ¿No habéis hecho el simulacro? Bueno, esto es la historia de los cancioneros y entonces a partir de esto yo me encuentro un día con una crisis total de llamar a mi amigo Óscar Llorando, que es el que se encarga de todo,
de mantener la cordura y de tomar las decisiones, y decirle, tío, ¿qué hago? ¿Estudio historia o qué hago? ¿Cómo puedo estar yo ahora escribiendo, investigando en archivos históricos si yo no tengo ni idea de esto? Y él me dijo, no, mariconazo, tú haces otra cosa. No, sí, pues que venga ya esa otra cosa, porque me pasé meses solo investigando en la biblioteca, cosas así. Fue llegando la otra cosa, y la otra cosa en lo que consistía en él descubrir el cómo escribir la historia. Para empezar, cómo escribir una historia que se basa en archivos muy frágiles y muy poco legitimados. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó es que escribí un artículo para una revista académica sobre los cancioneros, y muchas de las cosas de las que hablaba en el artículo iba sobre todo de cómo escribo sobre los cancioneros si no hay artículos escritos sobre ellos. Porque sabéis que para que te acepten un artículo tiene que estar referenciado todo porque alguien lo escribió antes, más o menos. Pero claro, yo lo que les decía, lo que proponía en el artículo era que lo guay de esta investigación es que, como estas cosas no están publicadas en libros, he ido a buscarlas a otros sitios, y los sitios donde los he encontrado son sitios muy bizarros, pero es el único sitio en el que están. Y entonces me contestaron, sí, está muy bien, pero es que eso no son fuentes académicas. Y entonces un amigo que trabaja en un archivo, en el archivo de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, me contaba, claro, si es que la cosa es que entre una vez ese archivo deslegitimado y ya estaría legitimado. Uno de los archivos es las revistas porno que salieron a los 3 meses de que muriera Franco. Esta en concreto es posterior, pero en estas revistas es en las que se recoge sobre todo tanto parte de la historia de los cancioneros como de la historia del transformismo en España. Grabaciones del amateur, los casetes que sacaron ya una vez muerto Franco, y luego cosas que te encuentras en tiendas de segunda mano de rebote y que yo he ido guardando y archivando como si fuera un historiador, o un archivista, un coleccionista, ni mucho menos. Entonces, ¿qué hago ahora con esto? Es autógrafos, bueno, luego os lo enseño si queréis. Carteles en los que descubres que de pronto Pepe Marqués, que es uno de los cantantes que en Valencia era más reconocido, fuera de Valencia no tanto, fue Mr. Benidorm, intentó conquistar Madrid, no llegó a conquistarlo, pero aquí lo tenemos compartiendo cartel con Estrellita Castro. Cosas que en la vida podías encontrar en un libro y de repente te encuentras un papel arrugado dentro de no sé qué, pues así. Y esta, como es una historia que no es de hombres heterosexuales blancos poderosos, pues es una historia que no está en los libros y que hay que encontrar por ahí. Y a eso me dedico yo ahora, parece ser. Otra de las cosas también es cómo esta historia pasa a través del cuerpo cantando, haciendo el lip sync, todo lo que os he ido contando a lo largo de la conferencia. Claro, sobre todo uno de los ejercicios principales es el de las gafas, el ponerse las gafas moradas para pensar en el feminismo, las gafas queer para pensar en lo queer, y pues claro, esta historia de amigos que se querían tanto, pues no eran amigos, claro, eran novios. Así pasa con Rafael de León. Todavía el otro día que estuvimos en la presentación de un libro de Jesús Pascual sobre los poemas de Rafael de León y la homosexualidad, hablaban mucho de esto, de cómo las personas que hacían las antologías de Rafael de León hacen mucho hincapié siempre en separar la obra del artista, y por tanto no hace falta hablar de la homosexualidad en Rafael de León. Yo, joder, pues igual no hablé sí, mucho. Y aparte es que luego esto solo pasa cuando son maricones o bolleras. Cuando son heteros, sabemos todas las novias de Lope de Vega, eso es así. Hasta el rollo que tuvo un día que pasó una por delante. Pues igual es importante que Rafael de León escriba tan parecido a Lorca y fueran los dos maricones y amigos. Hay una anécdota preciosa de los ojos verdes, siempre la cuento esta, pero... Miguel de Molina estaba enamoradísimo de Lorca, un amor utópico, pero estaba enamoradísimo de él, y cuando veía a Lorca se sentía abrumado porque la poesía de Lorca y el teatro para Miguel de Molina era lo más grande. Y Miguel de Molina era amigo de Rafael de León, que le componía muchas canciones, y Rafael de León y Lorca eran muy amigos. El Marqués lo llamaba Lorca y el señorito, ¿no? El Marqués y el señorito. Y lo que disfrutaban mucho ellos era quedar y picarse y meterse el uno con el otro. Y un día Miguel de Molina cantaba en un sitio en Barcelona
y se encontró con Federico y con Rafael de León. Y cuando se encontró con ellos, Rafael de León le dijo: Federico, vente después a tomar algo con nosotros, y así y tal. O sea, Rafael sabía que a Federico le iba a hacer mucha ilusión compartir ese café, y entonces dicen que Federico dice que acabó la actuación, Miguel, perdón, acabó la actuación, se cambió rápidamente, se fue y se sentó ahí quieto, escuchando cómo los otros, esos dos monstruos hablaban de la vida y cómo hablaban de maromos. Ahí creo que fue historias mezcladas, y también luego, que es verdad que es mentira, que se contrasta que no, pero luego bien que nos comemos todo lo que dijo Homero. Eso es sobre historia. No, porque la historia del arte griega está basada mucho en relatos de Homero, que es un señor que era ciego y decía poemas. Muy bien. Yo digo, es que luego te dicen aquí unas cosas, tienes que, para que te acepten una cosa, tienes que demostrar, llevar analíticas de sangre, y Homero por arriba y por abajo. Todo mi apoyo a ese señor, a su familia. ¿Qué estaba diciendo? Estaban sentados y se supone que en aquel momento Rafael de León le dijo a Federico y a Miguel de Molina que había visto que había estado en un bar en el que había llegado unos marineros y había llegado un maromo increíble, no sabía cómo su nombre de extranjero, del que surgió luego la canción de Tatuaje. Y entonces Federico les dijo, pues yo he escrito un poema que os voy a leer. Y entonces sacó... No, perdón. Entonces Rafael de León dijo, pues entonces yo he escrito una letra de una canción que le quiero regalar a Miguel. Madre, es que vaya lío de nombres. Yo he escrito una letra de una canción que le quiero regalar a Miguel para que él la haga suya, y que dice así: ojos verdes, verdes como la albahaca. La escuchan, leen la letra, Miguel de Molina muerto, diciendo: madre mía, ¿me ha escrito una canción para mí? Por supuestísimo. Y entonces en ese momento Federico da un golpe en la mesa y dice: pero bueno, maricón, si eso es el romance sonámbulo, verde que te quiero verde, ¿me has copiado? Y entonces Rafael de León le dijo: pero ¿qué pasa, maricón? Que tienes tú el monopolio del verde. Historia de la literatura. Pues ahí está, todas estas cosas por ahí se van encontrando en sitios raros que se supone que no son con los que hay que escribir la historia, pero... Vamos a ver... Sí, ya está. Bueno, había muchas cosas que os quería contar también de la historia travesti, porque una de las consecuencias de hablar de los cancioneros fue que muy pronto alrededor de ellos empezaron a aparecer el mundo del transformismo travesti. Yo no tenía ni idea de la historia del transformismo en España, me quedé a cuadros, porque claro, es una historia que va del transformismo como disciplina artística independiente, va desde finales del 19, en el franquismo hubo un montón, y hasta hoy, ¿no? Piensa que puedes estar como hasta el 5 para que quieras hacer un diálogo, porque Sí. a media tenemos que marcar. No, voy a poner solo unos bits, unos trozos. Vale, ¿quieres tapar el...? No, yo creo que corto ya, solo una canción por... Sí. Solo porque me parece muy interesante contarlo, y es una historia muy desconocida. Finales del 19 llegan Fregoli y Messier Bertin a España, dos transformistas, francés e italiano, y en España todo el mundo se vuelve loco y se hace transformista. Curiosamente, la mayor parte de las transformistas eran mujeres antes de la guerra. Es decir, una cosa que hoy en día se condena mucho, que es que las drag queens pueden ser mujeres cis, esta cosa tan casposa, pues en aquel momento la historia del transformismo en España se basa en mujeres haciendo transformismo de su propio género y de otros géneros, que es muy bizarro eso. Maquilletistas, etc. Luego llegan las imitadoras de estrellas, no sé qué. Y hay un momento, estoy contando todo esto solo por introducir a Mirko, me lo voy a saltar todo y ir a él. Lo que quiero decir es que en aquel momento ya había un transformismo como práctica artística independiente en el que se movía, pues, ¿cómo decir?, disidencias sexoafectivas y de género, y todo este fluir de la historia del transformismo se detiene con la guerra civil un poco antes, porque ya empiezan a saber lo que iba a pasar y les dicen que se quiten las faldas, y los que cantan bien que sigan cantando con pantalones al estilo de Miguel de Molina. Los que cantan bien siguen cantando como cancioneros, y los que cantan mal o se dedican a coser o desaparecen de la escena. Pero lo que sí quería poner es que un ejemplo de un cantante, que esto es bastante desconocido. Mirko fue un transformista
que siempre se pone como ejemplo para hablar de la transición del transformismo de antes de la guerra a los cancioneros de después, porque Mirko se transformó en cancionero, aunque luego fue un travesti durante el franquismo en el Molino. Travesti, porque históricamente también transformistas, imitadores de estrellas hasta la guerra civil, desde la guerra civil hasta la muerte de Franco, travestis, aunque se supone que los términos estos estaban prohibidos, pero travestis, y ahí entran también mujeres trans. Y después de eso, a partir de los años 90, drag, un término que llega a España con Priscila, reina del desierto y no sé qué, bueno, vaya chapa. Lo que quiero poneros es esta cosa tan bellísima de Mirko en los años 30, finales de los 30, antes de la guerra civil, cantante travesti, tan reconocido que sus canciones se escuchaban en la radio como travesti y canciones en las que cantaba, por supuesto, en femenino. Y aquí son unas imágenes ya de primero de cuando hizo la transición a cancionero y luego cuando triunfó en el Molino de Barcelona. En el tren de la feria, Feli paseaba, luciendo su blanco sombrero con doble, el traje taguía, su voz enteriza, y presto los labios, un rojo clavel, pasó por mi vera, me dijo vida mía, por su personilla yo pierdo la razón, y luego bajito, con gracia a la armonía, canto esta copilla que llega al corazón. Quisiera ser colorete, pa' adornarte yo así la carita. Quisiera ser colorete, pa' adornarte yo así la carita. Y darte besos de los labios y morderte la boquita. Eres más guapa, tú que el aire y el sentido me lo quita. Quisiera ser colorete para adornarte yo a ti la carita. Y luego hablamos de esto, porque esto tiene mucha amiga. Acabamos ya. Pero... Bueno, sí, acabamos ya porque luego tengo más vídeos de la historia del transformismo, además de ser la historia de todos estos cuerpos que han pasado desapercibidos o que han sido olvidados en muchos casos, es también la historia de un arte precario, de un arte si las artes escénicas son las artes inferiores, hay otras más inferiores todavía que son las artes escénicas frívolas y del entretenimiento, y dentro de estas pues el transformismo se lleva la palma. Entonces dentro de todo esto se quedan por ahí figuras que han trabajado en discotecas de mala muerte en los años 70, 80, 90 y que constituyen también nuestra historia de la cultura. Y aquí se acabó. Y aquí podríamos... Es que claro, podemos seguir por muchos lados, pero también ha sido intenso. No te ha faltado un perejil. Como el Bueno, dinero. pues se abre el turno de preguntas, comentarios, dudas a todo esto. Así que si levantáis la mano, tenéis alguna inquietud. Yo. Ruth. A ver, la copla está muy en consonancia con el flamenco. ¿Has encontrado también figuras del flamenco? Antonio Mairena. Ajá. Únicamente, realmente no me he atrevido a profundizar mucho por ahí porque me pilla más lejos en cuanto a cercanía emocional, que me encanta, pero como la copla llevo cantando desde pequeño, pero sí que Antonio Mairena sale muy rápido en esa genealogía, y sobre él escribe Fernando, no me voy a acordar ahora de su apellido, Fernando López creo que es. Tiene un libro que se llama Historia del Queer del Flamenco, y otro que es... ¿Es de esos bigotes? No, no lo sé. Pero está muy bueno. Tiene la historia queer del flamenco y luego otro en el que habla de Antonio Mairena como del cuerpo de Antonio Mairena en la historia, en nuestra historia LGBT, como persona que siempre además se ha negado su homosexualidad, y cuando se habla de él se habla de republicano, gitano, no sé qué, pero nunca maricón. Por no acumular. Por no llevarse toda la subvención. Una
cosa. Cuando hablas de cancioneros, claro, nosotros desde la literatura nuestra, vamos, de la que nosotros estudiamos, claro, llamamos cancionero al grupo de poemas o canciones, tal, que son como bajo un autor o imagínate bajo un tema, como puede ser una antología o tal. Pero realmente tú a qué llamas cancioneros, porque no es eso, No. por lo que yo te he ido oyendo. Claro, ellos publicaban también los cancioneros. En aquel momento estaba muy de moda publicar cancioneros que eran libretos con todas las canciones, que de hecho muchas veces mezclaban artistas y ahí se puede ver cómo ponían muchas veces juntos a los cancioneros, sin explicar el porqué. Bueno, luego otras veces mezclaban cosas más bizarras, pero a lo que yo me refiero con los cancioneros es a los cantantes que seguían una estética muy determinada. Que yo creo que el término cancioneros, aunque no lo he podido encontrar, pero es fácil de intuir, deriva del chansonnet francés, donde estaría incluso otro de nuestros cancioneros que es Luis Mariano, y todos los franceses de verdad, porque Luis Mariano era español. Que Luis Mariano tampoco... Que vimos la obra el otro día. Estuvo la obra aquí en el Palacio, la que hizo Juan Carlos Rubio. Estuvo aquí en el Palacio, se estrenó el otro día. Sobre Luis Mariano y Carmen Sevilla. Es verdad. Sí, eso, es que no me salió el título. El novio de España. Que va a rodar por toda España porque se estrenó aquí. Que yo no la he visto, pero va un poco con eso, ¿no? Con que no, o sea, que quisieron hacerlos pareja, o sea, sintonizarlo a él en un amor heterosexual, cuando al parecer no jugaba en esa liga. Yo no sabía nada de él, pero sí, claro, tenía toda la pinta, porque además Juan Carlos Rubio, bueno, pues yo que las historias que escribe no son nada fáciles, además. Me refiero no de entender, sino de cómo es el argumento de las obras. Que cosa que a mí me pasó también cuando empecé a escuchar Color Light, la cosa de lo del cancionero, yo tampoco lo tenía como, o sea, yo tenía cancionero recopilación de canciones. Claro, sí, no sí. como cantante, como una figura, ¿no? Entonces, luego ya, claro, me he acostumbrado y ya lo asumo. En la época se usaba de manera muy natural. De hecho, se hablaba en plural de los cancioneros. Nuestro cancionero. Tal. También hay otros dos términos que se utilizan con ellos, que es tonadilleros y estilistas de la copla. Claro, lo que pasa es que tonadilleros sí que lo hemos oído mucho. Claro. Tonadilleros y tonadilleras, pero claro, lo de cancioneros a mí me sonaba, digo, es algo raro, porque por lo que tú contabas no era lo que yo pensaba, pero tampoco sabía muy bien qué era. Sí. Soñar. Es la figura. Vale. A mí, antes, al principio, de la parte más teórica, la parte de la escritura creativa, es verdad que es una utopía pensar en que podemos no evaluar, pero yo creo que todos y todas, cuando hacemos prácticas en clase a nivel de escritura, sabemos que es maravilloso. O sea, primero, o al menos a mí me pasa, que yo no tengo autoridad ninguna para leer un relato que escribe un alumno o una alumna y ponerle una nota numérica y lo paso fatal inmediatamente. Cuando lo tengo que hacer me siento mal porque digo, ¿en qué momento yo le pongo a esta persona que ha escrito este relato que me puede gustar más o menos con qué criterio, qué tal? Ahora eso no hay lo de que lo arregle, porque ponerle una nota a un escrito de una persona a mí me parece hasta cruel en ese sentido, porque hombre, yo creo que todos tenemos cuidado, pero bueno, en un momento dado, pues igual le pones un 6 y es una ofensa, y yo lo entiendo, ¿no? Entonces, esa parte de escritura creativa también, cómo mata, lo formal mata muchas cosas, ¿no? De la parte creativa, creo que explicaba esto también en la investigación, como ese reglamento que hay que seguir, que sea en ciencias igual es más sencillo, pero claro, en el mundo del arte, desde luego, cercena como muchas posibilidades, ¿no? Claro. Sí, y eso es importante como... Es importante tener esa conciencia constantemente durante el proceso, porque contra lo que peleamos todo el rato es contra el obedecer las tradiciones de la investigación académica, porque es en lo que estamos formadas. Pero creo que en la investigación académica y en todo, en un proceso creativo en general e investigador, la tendencia siempre es el obedecer a las cosas que ya sabemos cómo se hacen, y el ejercicio interesante, creo yo, está en el ir evitando eso y no caer en la legitimidad, sobre todo no por no caer en ella por ser un irreverente, sino porque esa legitimidad está basada en modelos X que corresponden con otro tiempo y que corresponden también con decisiones muchas veces arbitrarias.
que es verdad que luego en torno a ella se ha creado una comunidad que tiene sentido y que gracias a ella compartimos el conocimiento, pero hay que cuestionarla. Bueno, es que de hecho para eso está. Y de hecho, como en los principios de la investigación general, están todas estas cosas de que la investigación está hecha para ser cuestionada y los métodos para ser revisados. Y con la evaluación, claro, cómo pasar de evaluar a acompañar y cómo acompañar en ese proceso de escritura en el que lo importante no es el resultado. Por eso yo hago tanto hincapié en eso, en que no se evalúe el que ha escrito, sino el cómo, y ese cómo, claro, también nos habla de las diferencias de cada quien para escribir, partiendo además de que fuera una imposición en clase Bueno, quizá con la lo es un poquito. A ver, evaluar es igual de difícil sea la ley que sea, pero quiero decir que sí que esta ley no nos obliga tanto a una evaluación, digamos, numérica, que era como lo de antes, ¿no? Tienes un 7, tienes un 2, sino a una cosa más cualitativa. Más, bueno, pues el proceso ha sido interesante, lo ha hecho más o menos siguiendo, a ver, 3 normas. Hay que hablar de esto, hay que no sé qué y tal. Bueno, pues ha salido esas normas, con un proceso tal, bueno. Creo que quizá esta ley va más por ahí que en la parte que teníamos antes, pues los que tenemos, bueno, vosotros sois unos adolescentes, pero bueno, decir, es una cierta edad, bueno, pues era todo el 2, el 5, el 7, el 9, claro. Y eso es muy difícil de llevar bueno, pues eso, a alguien que escribe, es que claro, eso es muy difícil poner una nota numérica. Entonces, bueno, yo creo que está bien. Desde luego, acompañar no es lo mismo que evaluar. Eso está claro. Sin duda. Y acompañar es una cosa muy bonita, ¿no? O sea, no, es verdad que cuando vamos a acompañar, a veces, claro, es verdad que luego también tenemos enfrente el alumnado, que tú les dices, vais a hacer un relato, les voy a acompañar, y también tampoco les sienta bien, ¿no? Tampoco les dicen, que vas a acompañar 12, ¿no? Pero evalúate, ponme una nota, que eso que les gusta también. Que yo tengo un compañero de filosofía que dice que el alumnado generalmente es notífago, ¿no? que se alimenta de notas que si no lo tienen ahí, no está contento. Pero bueno, es verdad que hay una parte muy guay. Y luego te quería preguntar, y si queréis, luego ya os acercáis por aquí a mirar todas estas cosas mientras recogemos y tal, son 8 minutos. O sea, que no estoy aquí con la señora. Y además estas cosas son 4, pero ahí hay un... Ya, como la cuestión de si este interés por la formalidad en los estudios realmente coarta, o sea, ¿crees que esta formalidad que se impone está impidiendo el avance de trabajos como pueden ser en los ámbitos en los que te mueves tú? No lo sé. No sabría responder a eso, pero sí que sabría que es más importante despertar el deseo en el alumnado, por supuesto, que ninguna novedad, y acoger la diferencia de ese deseo, y que esa relación con los materiales, cuáles fueran los materiales, por ejemplo con los textos, que estuviera legitimado el que cada una tuviera una relación diferente con ese deseo. Me parece que ahí estaría uno de los focos. Más que por el corsé, es como que podemos obedecer a ese corsé, pero podemos relacionarnos de una manera muy diferente. Muchas veces cuando se habla también de la motivación, ¿no? Que es una cosa con la que castigan mucho al profesorado también, es que tenéis que motivar tal. Ya, chicas, es que lean a Jovellanos no van a estar motivados nunca. Y a lo mejor hay un fricazo que sí, pero que maravilla, pero a lo mejor lo que hay que permitir es que, acoger que la relación de deseo con eso sea diferente y que haya alguno que esté deseando meterse ahí de lleno, meterse a investigar a lo loco, y otro que a lo mejor solo quiera pasar de largo, y otro que pueda encontrar un vínculo, y esto que voy a decir es un cliché horrible, entre Baguial y Jovellanos. No sé si ahí lo habría, pero entre sus gustos y sus intenciones. Y todo esto yo lo digo que es muy egoísta también, porque hay gente que pasa por aquí porque quiere estudiar y acabar y ya está, y también están en su derecho. Yo todo esto lo digo porque tuve la suerte de tener a una profesora de lengua que es la que me llevó a todo esto. Y no lo hizo de ninguna manera más que dando espacio
acogiendo que las movidas que yo llevaba a clase pues estaban bien. Aquí sí que te los has ganado. Con eso ya, Es cuando que uno habla de un profesor de lengua, me lo ha motivado, el público aquí en la APE. De hecho, Vamos. con mi mejor amigo, el Óscar, que os contaba antes, tenemos un dúo musical y nuestro primer single fue La profe de lengua. Porque si no, bien. Oye, pues Anto, muchísimas gracias, de verdad que yo estoy contentísimo, lo repito, y si queréis eso, acercaos un poco a Bueno, curiosidad. para acabar, podéis cantar un poco más algo, ¿no? No, pero puedo poner a Juan Gallo, que es fue un transformista histórico muy importante, para que lo veáis mientras Venga, visitáis estas yo cosas. voy a ir con mis cosas de arriba para salir.